Hola a todos. Hoy es jueves 2 de abril de 2026 y nuestro querido amigo, nuestro hermano, Alex Kreiner, está aquí con nosotros. Bienvenido de nuevo, Alex. Hola, Nima. Encantado de volver a conectar. Y un cordial saludo a todos los que nos ven o escuchan. Alex, empecemos con lo que ocurrió anoche a las 9 p.m. hora del este. Donald Trump dijo que tenía un nuevo mensaje muy importante, que debía dirigirse a la nación. Y lo hizo. Pero básicamente no hubo nada nuevo. Fue una especie de resumen de lo que ha estado diciendo hasta ahora en sus redes sociales, todas esas publicaciones que ha estado compartiendo cada día. Era una especie de combinación de todas ellas. Y uno de los mensajes que dio, que tuvo algunas repercusiones en Irán, fue cuando vamos a golpear con fuerza de vuelta a la edad de piedra. Y esto fue lo que dijo. Esta noche estamos en camino de completar todos los objetivos militares de Estados Unidos muy pronto. Vamos a golpearlos con extrema dureza durante las próximas 2 o 3 semanas. Vamos a devolverlos a la edad de piedra, que es donde pertenecen. Mientras tanto, las conversaciones continúan. El cambio de régimen no era nuestro objetivo. Nunca dijimos cambio de régimen, pero ha ocurrido porque todos sus líderes originales están muertos. En Dinlecom Tact Rowledge Kell y Metzkertz Neely. Sí, esto es lo que dijo Pete Hack, repitiendo de nuevo lo que dijo Donald Trump, volver a la edad de piedra. Y la respuesta de Saeed Majid Mousavi, jefe de la División Aeroespacial de la Guardia Revolucionaria de Irán, fue: sois vosotros quienes lleváis a vuestros soldados a la tumba, no Irán, al que pretendéis arrastrar de nuevo a la edad de piedra. Las ilusiones de Hollywood han envenenado tanto vuestras mentes que con vuestra escasa historia de 250 años amenazáis a una civilización de más de 6.000 años. Alex, ¿cómo ves la forma en que Donald Trump intenta amenazar a Irán? Porque no se trata solo de lo que fue. ¿Recuerdas la atmósfera antes de que empezara la guerra? Irán no quería ir a esa guerra. Hicieron todo lo posible por mantener algo de cordura, negociaciones, acuerdos, ya sabes. Pero Donald Trump decidió ir a esa guerra. Y ahora está repitiendo lo mismo. Y lo que ha cambiado en Irán es que ya nadie tiene miedo de lo que Donald Trump intenta, ya sabes, mostrar o dibujar. ¿Qué opinas de eso? Bueno, hay dos partes en esta pregunta, ¿verdad? Una es el contenido del discurso de Trump y la segunda es la credibilidad que tiene o que gana. En cuanto al contenido de su mensaje, me parece muy triste escucharlo, porque hay una cierta vulgaridad obscena en él que es completamente innecesaria. ¿Qué es eso de bombardear un país hasta la edad de piedra? ¿Por qué? ¿Por qué harías eso? ¿Por qué siquiera lo pensarías? ¿Qué te ha hecho Irán? Absolutamente nada, así que simplemente eliges golpear a alguien que no te ha provocado. Y luego, mientras le golpeas, también dices que son las personas más malvadas del mundo, que vamos a bombardearlos hasta la edad de piedra donde supuestamente pertenecen. ¿Por qué deberían los iraníes pertenecer a la edad de piedra? ¿Qué está diciendo? Que son neandertales. ¿Qué son cromañones? Esto es tan feo y tan innecesario. No consigue nada. Apela a lo más bajo, bueno, a las pasiones más bajas de la gente que le cree, que es un segmento de la población cada vez más reducido. Y luego, en cuanto a su credibilidad, el porcentaje de personas que realmente creen lo que Trump y Hegseth dicen es cada vez menor. Pero ya sabes, ni siquiera tenemos que ser demasiado abstractos al respecto, porque me parece que la intención de Trump con esto es, en gran parte, intentar dar confianza a los mercados. Estados Unidos está en muchos problemas si los tipos de interés siguen subiendo, y están subiendo. Creo que alrededor de un tercio, o aproximadamente el 30% de la deuda del Tesoro estadounidense vence este año. Y si el tipo de interés, cada aumento del 1%, añade unos $300 mil millones. Every 1% interest rate rise
adds about $300 billion a la carga total del servicio de la deuda de Estados Unidos. Así que me parece que está intentando reforzar la confianza del mercado, mantener los tipos de interés bajos y mantener bajos los precios del petróleo. Y creo que ese es todo el propósito de estos discursos, porque, como señalaste, nunca dijo nada nuevo. Pero luego, lo interesante es observar cómo reaccionaron los mercados a su discurso. Cuando empezó a hablar, creo que el precio del petróleo rondaba los $102 o $103, si no me equivoco. Estaba bastante bajo, bueno, en torno a los $100 bajos. Y luego, mientras hablaba, it was quite low, low 100s. And then as he spoke, the price went up to el precio subió a unos $104. Bueno, adivina dónde está esta mañana, menos de 24 horas después de su discurso. Está cerca de $112 por barril. Así que, obviamente, los mercados no le creen. Nadie le cree. Todo su espectáculo se está volviendo muy contraproducente. Y ya sabes, los mercados son implacables. No les importa. No tienen ideología. Se trata de la acción colectiva de cientos de miles de participantes del mercado a los que no les importa, que toman sus decisiones de inversión por sus propias razones. Y han dejado claro su veredicto. No compran la retórica de Trump. Así que, ya sabes, creo que fue en tu podcast hace unas semanas cuando dije que la única manera de que se salvara sería con una terapia de verdad radical, es decir, asumir el desastre que él mismo creó. Podría decir, bueno, ya sabes, estaba escuchando a Kushner, a Hegseth y a Rubio, y todos me dieron muy malos consejos. Despídelos a todos y di, lo siento, no volverá a ocurrir. Eso sería humillante, pero sería asumir las pérdidas. Se supone que debes asumir tus pérdidas cuando has hecho algo mal, no redoblar la apuesta como un jugador. Y él evidentemente está redoblando la apuesta como un jugador. Ya nadie se lo cree. Los mercados ya no se lo creen. Y por eso, a partir de aquí, podemos ver que los precios del petróleo probablemente subirán. Los tipos de interés probablemente subirán. Y de nuevo, los precios del petróleo a $112 el barril pueden parecer altos. Pero me gustaría recordar a tus oyentes que ya estaban a 140 en 2008 y a 120 en 2022. Así que 112 no es especialmente alto. Esto podría llegar a 150, podría llegar a 200. No sabemos hasta dónde podría llegar, pero a Trump le convendría asumir sus pérdidas. Y 120 in 2022. So 112 is not particularly high. This could go to 150, it could go to 200. We don't know where this could go, but Trump would be well advised to cut his losses, but he won't. pero no lo hará. Il ristatsdiatgam es una catástrofe tal inhas. Catastrophe. Because part of his plan, he said that he's going to hit the energy. Porque parte de su plan, dijo, es atacar las redes energéticas de Irán. Y esta podría ser la repercusión de ese tipo de ataque. ¿Cómo reaccionaría Irán hacia los Estados Árabes e Israel? Eso es extremadamente peligroso, por las razones que acabas de mencionar. Y parece que va a hacerlo, Alex. Creo que en las próximas 2 o 3 semanas veremos a Donald Trump intensificar los ataques contra Irán y la respuesta de Irán. ¿Cómo lo ves tú, con el paso del tiempo, en un periodo tan corto? ¿Crees que llegará a $150 en 3 semanas? ¿O se intensifica los ataques y llega la respuesta? Yo diría que muchas de las instalaciones de petróleo y gas podrían ser alcanzadas por los bombardeos si la situación avanza en esa dirección. I think it would be impossible to predict this, Nima. Creo que sería imposible predecir esto, Nima. Los mercados de materias primas son relativamente pequeños en comparación con los de bonos del tesoro y acciones, por ejemplo, y con los de divisas. Estos son mercados enormes. El petróleo es relativamente pequeño. Todas las materias primas son relativamente pequeñas en comparación y son muy sensibles a los problemas de liquidez. Así que podrías manipular el precio del petróleo a la baja y también el del oro, la plata y todo lo demás que necesites abaratar,
restringiendo la liquidez disponible en los mercados. El problema es que si haces eso, también obtendrás una gran reacción en los mercados del tesoro y en los de acciones. Así que el mercado de valores bajaría y el mercado de bonos también bajaría. Me refiero a los precios de los bonos. Y entonces habría un aumento correspondiente de los tipos de interés. Así que realmente se han metido en un callejón sin salida. Para evitar que los mercados se hundan, las acciones y los bonos necesitan seguir inyectando liquidez en ellos, pero eso también está haciendo subir los precios de otras cosas. Ya sabes, es una marea que lo eleva todo. El oro está subiendo, la plata está subiendo, los alimentos y las primas agrícolas están subiendo, y los precios de la energía también están subiendo. Así que hagan lo que hagan, será malo. Whatever they do, it's going to be bad. There's no good outcome. No hay un buen desenlace. Antes de que empezara esta guerra, dije que la única jugada ganadora sería simplemente abandonar a Israel y dejarles valerse por sí mismos, mantenerse al margen. Pero por alguna razón, Trump y su gente decidieron no hacerlo. Eligieron unirse a Israel y luchar la guerra de Israel por ellos. Y ahora realmente va a haber consecuencias terribles. No hay buenas soluciones en absoluto. Realmente no hay buenas soluciones para ellos. En 2012, el Ministerio de Defensa británico preveía que debido a la inestabilidad geopolítica y a la crisis energética, el precio del petróleo llegaría a $500 por barril. Energy crisis that it would go to $500 a barrel. They said that would happen in 2040. Dijeron que eso ocurriría en 2040, dentro de 12 años, pero no lo sabemos. Es imposible decirlo. Uno de los problemas con toda esta liquidez que se ha inyectado en el mercado, no solo desde que empezó la guerra, sino realmente desde 2009, es que tuvimos expansión cuantitativa. Cada vez se inundaron más los mercados con dinero y se creó esta enorme cantidad de liquidez en el llamado sistema bancario en la sombra. El sistema bancario en la sombra está formado por instituciones financieras que disponen de mucho dinero líquido e invertible, pero que no pueden crearlo como hacen los bancos. No pueden conceder préstamos de la nada. Estamos hablando de fondos de pensiones, fondos de cobertura, capital privado, compañías de seguros, fundaciones, organizaciones benéficas y así sucesivamente. La cantidad total de dinero en el sistema bancario en la sombra ronda los $220 billones. Así que, si ven que los precios del petróleo suben, si les preocupa que los precios de la energía aumenten, si solo un pequeño número de estos gestores de fondos decide que quiere una mayor asignación en petróleo crudo, gas natural o en cosas como el oro y la plata, pueden provocar un aumento masivo en esos precios. Y hemos visto en los últimos 10 años más o menos que un activo tras otro, una vez que gana tracción, una vez que se vuelve popular, sube casi en vertical. Uno de los últimos fue la plata, que creo que prácticamente se cuadruplicó en 4 años. Pasó de veintitantos a unos $100 la onza hace apenas unas semanas. Y el precio del oro más que se duplicó. Price of gold more than doubled. We saw things like Nvidia and Tesla stock. Vimos cosas como las acciones de Nvidia, Tesla, el Bitcoin y el cobalto. Muchas de estas cosas tienen esa dinámica en forma de palo de hockey. Una vez que empiezan a subir, el movimiento tiende a acelerarse. Creo que la razón es que toda esta liquidez se está moviendo por los mercados. Y es tan enorme que cuando una inversión se pone de moda, se produce una estampida. Así que, si eso ocurre con el petróleo crudo, quién sabe, quizá lleguemos a $200 este año, o a 500 en 2 o 3 años. Es imposible de predecir, pero todo esto era innecesario. No debería haber ocurrido, y acabará costando enormes cantidades de dinero a las personas que menos pueden permitírselo. Creo que pondrá a miles de millones de personas en riesgo de pobreza y hambruna en todo el mundo. Alex,
we had the Alex, CEO of ya sabes, tuvimos al JP director Morgan, ejecutivo de JP Morgan, Jamie Dimon, y de alguna manera estaba animando a Donald Trump a continuar con esta guerra, no importa cuáles fueran las consecuencias para el mercado. Esto fue lo que dijo Alex. Here is what he said, Alex. Sabes, los mercados son impredecibles y me resulta difícil decirte exactamente qué, pero creo que simplemente están observando si existe la posibilidad de que algo salga mal. Ahora, todos deberíamos esperar que nada salga mal. Todos deberíamos esperar que esa gente mala sea, bueno, que ganemos esto, limpiemos los estrechos y que Irán deje de ser una amenaza para todos. Pero ya sabes, los mercados estarán preocupados hasta que todo termine. Aún así, creo que es muy importante, mucho más importante, que esto se complete con éxito que lo que haga el mercado. Y eso suena a lo que están diciendo los Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudí y los estados del Golfo. Acabar con esto de la manera correcta. ¿Ven la urgencia de la situación? ¿De verdad? Sí. He oído a algunas personas decir que no eran una amenaza inminente. Una amenaza significa que te estoy amenazando, que podría ser algo malo. Estas personas llevan haciendo cosas malas desde hace 47 años. Han estado matando gente, han estado matando estadounidenses. Financiaron ese terrible ataque de Hamas. Varios estadounidenses murieron el 7 de octubre. Y han tenido guerras por delegación, han estado amenazando a la gente. Y creo que la gente se sorprende al descubrir que en un misil balístico que puede alcanzar 3,000 millas, son gente mala. Yeah. So that's the CEO of JP Morgan. Así que ese es el director ejecutivo de JP Morgan. ¿Cómo y por qué interviene en cuestiones geopolíticas? ¿Cómo y por qué puede decir que los iraníes son malas personas, que están matando a estadounidenses? ¿Por qué Estados Unidos tiene una veintena de bases militares rodeando Irán? ¿Por qué? ¿Por qué están allí? Eso no es Estados Unidos. No es su vecindario. La explicación es que bancos como JP Morgan han financiado el desarrollo de activos energéticos en la región de Asia Occidental, y la venta de esos recursos genera ingresos para estos bancos porque sus clientes, como BP, Shell, ExxonMobil y Chevron, tienen préstamos. JP Morgan ha financiado sus operaciones en Asia Occidental, y cuando sus clientes devuelven esos préstamos, eso supone ingresos directos para ellos. Ahora bien, esos préstamos están garantizados con la riqueza de los recursos naturales de la región, como aval. Así que si los iraníes destruyen la infraestructura petrolera, las instalaciones, toda la red de transporte, entonces el negocio de sus clientes se hunde y no podrán devolver esos préstamos. Si esos préstamos no pueden devolverse, se convierten en préstamos incobrables, en pérdidas. La pérdida de ese aval, la pérdida de esa fuente de ingresos, podría en realidad hacer colapsar el sistema bancario occidental, porque todo el sistema es muy fraudulento. Es completamente fraudulento. Es como una pirámide invertida equilibrada sobre un segmento relativamente pequeño de dinero real, de buen aval. Small segment of money, good collateral, but then on top of that, Pero luego, además de eso, añades hipotecas y rehipotecas y construyes esta gran pirámide invertida. Si ese dinero, ese buen colateral, se retira, toda la pirámide podría derrumbarse. La única manera de evitar que se derrumbe es imprimir dinero de la nada y respaldar todos esos préstamos incobrables. Así que, obviamente, desde el punto de vista de JP Morgan y de Jamie Dimon, los iraníes son gente muy mala, porque podrían tener algo que decir sobre si la riqueza de los recursos naturales de la región pertenece a la gente de esa región o a Wall Street o a la City de Londres. En lo que respecta a Jamie Dimon, obviamente le pertenece a él. As far as Jamie Dimon is concerned, obviously it belongs to him. As far as En lo que respecta a la gente de la región, les pertenece a ellos. Ahora bien, si eres capaz de intimidarlos y golpearlos hasta someterlos, hasta que digan, de acuerdo, seremos tus esclavos, trabajaremos para ti,
pero puedes quedarte con la mayor parte de la riqueza de aquí. Entonces él dirá, oh, son gente maravillosa, son demócratas, liberales y todas esas cosas agradables, ya sabes. Respetan los derechos humanos y todo lo demás, reconocen todos los géneros y pronombres y así sucesivamente. Pero si dicen, no, esta es nuestra riqueza, nosotros decidiremos cómo se va a utilizar, entonces obviamente son muy malos y deberían ser bombardeados y destruidos hasta volver a la edad de piedra. and destroyed back to Stone Age. And that's as Jamie Dimon, Y eso es, como reveló Jamie Dimon, dijo que eso es más importante que los precios, los mercados y todas esas cosas, porque sin el control político de la región se pierde el acceso al colateral. Y si se pierde el acceso al colateral, entonces todo el sistema occidental se derrumba. Sin embargo, no va a derrumbarse, porque han ido tomando gradualmente el control total del sistema financiero, especialmente desde la pandemia. Así que lo que eso significa es que la Reserva Federal puede imprimir cantidades ilimitadas de dinero para respaldar todas esas pérdidas y entregarlo directamente a los bancos. to backstop all these losses and give it directly to the banks. That is, it's not direct because it would be illegal, but they have, Es decir, no es directo porque sería ilegal, pero han inventado pequeños resquicios y excepciones para que, en lugar de que la Reserva Federal compre los bonos de esas instituciones en quiebra, lo haga a través de un intermediario. Básicamente, han convertido algo ilegal en legal, siempre que no se cuestione demasiado. Pero lo que eso significa es que si estás imprimiendo dinero de la nada, estás robando poder adquisitivo a toda la economía, a cada persona que usa dólares para ganar dinero, pagar sus facturas, sus pensiones, sus gastos educativos. Así que lo que estás haciendo es diluir el poder adquisitivo de la moneda de la que todos dependen. the purchasing power of the currency that everybody else depends on. And so over time, what you get is inflation. Y así, con el tiempo, lo que obtienes es inflación, lo que significa que todo el mundo se empobrece para que JP Morgan no quiebre. Así que, ya sabes, por supuesto, uno podría incluso preguntarse, ¿por qué demonios Jamie Dimon aparece siquiera en televisión? ¿Por qué está en Fox News? Es porque todo el asunto de los medios se ha convertido en una industria de relaciones públicas. Así que, si Jamie Dimon tiene que salir a convencer a la gente de que la guerra es buena, de que debemos librarla con más fuerza y rapidez, pues ya sabes, los medios están ahí para eso. Y nadie va a contarles la historia que tú y yo estamos comentando aquí, que esto es una idea horrible, que es injusta, que es desigual, que es bárbara, obscena, vulgar y deshonrosa. Es algo muy feo. Y quizá, si vives fuera de ese espacio mediático, ves lo feo que es. Si estás dentro, quizá pienses algo como, sí, los iraníes son los malos. If you're inside of it, maybe you think like, oh yeah, the Iranians are bad, they're terrible people, this is correct. Son gente terrible. Esto es correcto. Esto está bien. Deberíamos librar esta guerra. Pero ya hemos estado aquí antes. Ya hemos visto todo esto antes. Saddam Hussein era realmente malo y tuvimos que ir a luchar contra él. Y Bashar al-Assad estaba matando a su propio pueblo. Así que tuvimos que ir a luchar esa guerra. Y Muammar el-Gaddafi era un loco, así que tenía que irse. Y Slobodan Milosevic era horrible. Tuvimos que ir allí. Los talibanes, terribles. Tenemos que ir a luchar esa guerra. Manuel Noriega, una persona horrible. Salvador Allende era comunista. Eso había que hacerlo. Nunca termina. Nunca termina. Siempre hay una justificación. Cada historia es su propia historia. Cada guerra se justifica de algún modo. Y siempre hay un grupo de personas que piensa, vale, nos mintieron sobre todas estas cosas, pero Dios, sabes, cuando se trata de Irán, estoy seguro de que esta vez nos dicen la verdad. When it comes to Iran, I'm sure they're telling us the truth. So, yeah, Así que sí, ya sabes, destruyamos Irán y entonces quizá el mundo esté en paz. Excepto que no lo estará, porque después será Turquía, luego Pakistán, luego China, luego volverá a ser Rusia y así sucesivamente. Esto nunca terminará. Nunca terminará hasta que la gente diga basta, suficiente. Bueno, la gente sí dijo basta y suficiente, siendo justos. Y el pueblo estadounidense vota constantemente por candidatos contrarios a la guerra. Pero a estas alturas deberíamos haber aprendido la lección de que todo el sistema está amañado. El sistema no funciona. Votas contra la guerra y obtienes más guerra. Así que todo el sistema está roto.
Lamento decirlo, pero si hay un rayo de esperanza en todo esto, creo que toda persona con un coeficiente intelectual superior a la temperatura ambiente debería entender que el sistema está roto, que es imposible salir de esto votando. It is impossible to vote your way out. Alex, what's so amazing to me that these people who Alex, lo que me resulta tan asombroso es que estas personas que básicamente están decidiendo sobre muchas de las guerras que acabas de mencionar no tienen ningún conocimiento, ni militar, ni geopolítico, de lo que está ocurriendo. La forma en que habla de capturar el estrecho de Formosa no se trata solo del director de JP Morgan. Tuvimos a Scott Bassett diciendo lo mismo. Vamos a recuperar el estrecho de Formosa, como si Estados Unidos hubiera estado a cargo de él antes de que comenzara la guerra. Sabes, yo diría que son una especie de delirios fantásticos, porque hay que entender la realidad de la guerra y lo que realmente está ocurriendo en el campo de batalla, entre Irán y Estados Unidos. Eso es lo que tenemos. between Iran and the United States is what we have. It's similar to what we've seen in Ukraine. Es similar a lo que hemos visto en Ucrania. Ya sabes, tenemos dos bandos enfrentándose entre sí. Uno de ellos utiliza básicamente drones y misiles. Sabemos que Rusia es una superpotencia en lo que respecta al poder aéreo. Pero mira la realidad de lo que ocurre en Ucrania. Todo gira en torno a drones y misiles. E Irán está luchando del mismo modo, principalmente con drones y misiles, el nuevo tipo de guerra del siglo XXI. Estados Unidos sigue en el siglo XX, combatiendo con poder aéreo, enviando aviones para atacar objetivos y sintiendo de algún modo que está ganando. Hitting the targets and somehow feeling that they're winning. This is the reality that is not considered by these people. Esta es la realidad que no tienen en cuenta las personas en el poder, aquellas que ejercen una enorme influencia cuando se trata de decisiones cruciales sobre ir a la guerra. Esos banqueros, e incluso ya sabes, el primer ministro de Canadá, que es banquero, fíjate, no dicen nada en contra de esta guerra que está ocurriendo. Lo que acabas de mencionar es importante. Creo que los banqueros forman parte de este sistema de guerras interminables y son quienes lo impulsan. No comprenden la realidad de la fuerza o el poder militar, ni la realidad geopolítica de este nuevo tipo de guerra, con nuevas armas, nuevas actitudes, nuevas estrategias. Y aún así, deciden sobre todo. With the new strategies, and they decide about everything. I agree with you, Nima. I will just make one correction. Estoy de acuerdo contigo, Nima. Solo haré una corrección. Los banqueros no forman parte de esta realidad de guerra perpetua. Son los originadores, los instigadores. Todo el sistema de incentivos que empuja a los países a la guerra proviene de las instituciones bancarias, precisamente porque quieren controlar las regiones del mundo ricas en recursos y convertir esos recursos en su propio aval. Es muy sencillo. Nadie más tiene ese incentivo, porque incluso las corporaciones que van allí, como las grandes petroleras Halliburton y KBR, podrían hacer negocios de otra manera. Ya sabes, podrían simplemente comprar esos recursos a los productores locales, comerciar como hacen todos los demás países. Trade, like every other country does. You have oil in. Sabes, hay petróleo, diésel y gasolina en Dinamarca, en Suiza y en Nigeria. Estos países no tienen bases militares por todas partes. Simplemente compran el petróleo a quien lo venda. La única razón por la que necesitas controlar políticamente una región es para asegurarte de que la garantía se te adjudique a ti, de que sean tus clientes quienes obtengan los préstamos para desarrollar esos recursos y luego respaldar esos préstamos con la garantía que hay allí. Así nadie más lo hace. Y luego ya sabes, la gente común, la que lucha en las guerras y paga su coste, siempre es antibélica, porque entiende que no tiene nada que ganar con ello. Los soldados que van a luchar allí, lo mejor que pueden esperar es simplemente sobrevivir. The best they can get out of it is just to survive. That's all. There's no upside. So they're being asked to die. Eso es todo. No hay ventajas. Les piden que luchen, que se sacrifiquen y que mueran, pero no hay nada en ello para ellos. Hay mucho en ello para Jamie Dimon, pero no para los soldados que son enviados allí a luchar y morir. Y tienes razón, el campo de batalla ha cambiado por completo. Toda esta idea de que se pueden enviar grandes buques de guerra con cohetes, misiles, bombas y aviones es una ilusión.
Puedes hacer explotar cosas, pero no puedes controlar el territorio. No entiendo cómo la gente no ve esto, porque el ejército de Estados Unidos, la mayor fuerza de combate en la historia de la galaxia de la Vía Láctea, intentó someter a los talibanes en Afganistán durante 20 años y fracasó. Y también han intentado someter a Ansar Allah en Yemen durante 10 años y fracasaron. Irán tiene el tamaño de Europa Occidental, con 92 millones de habitantes. Han visto al ejército estadounidense librar sus guerras, saben a qué se enfrentan, llevan más de 20 años preparándose para esto. Es el colmo de la ilusión pensar que se tiene alguna posibilidad de derrotar a Irán. Es tan bueno, Nima, es tan increíblemente absurdo. Por eso llevo semanas o meses insistiendo en tu podcast en que Trump nunca haría algo así. Porque es tan estúpido que nadie podría ser tan estúpido. Pero parece que me equivocaba en eso. Sí. Creo que el resultado de lo que ha ocurrido, Alex, para la región va a ser algún tipo de cambio drástico, y creo que ya está sucediendo con los ataques a los estadounidenses. Mencionaste muchas bases estadounidenses alrededor de Irán. Ya no están allí porque Irán destruyó la mayoría de ellas. Y no se ve ese tipo de entusiasmo en la administración Trump por volver a esos países. Es un cambio enorme. Por cierto, Donald Trump no mencionó nada de esto. No dijo cuál fue la reacción. Sí, atacaste a Irán, alcanzaste los objetivos, pero ¿cuál fue la reacción de Irán? ¿Cuál fue la respuesta de Irán? Verás, hoy se suponía que Israel debía cortar la cabeza del pulpo. Toda la estrategia era, adelante, Irán es la cabeza del pulpo. El eje de la resistencia es el cuerpo. Ve allí, destruye la cabeza del pulpo y todo desaparecerá de la escena. Pero desde que comenzó la guerra, se ve como el eje de la resistencia no deja de emerger. Se percibe que algo nuevo está ocurriendo en la región. Se ve que Kuwait ya no es el Kuwait de antes. Bahrein no es el mismo Bahrein de antes. Arabia Saudí, los Emiratos Árabes Unidos. Se percibe la fragilidad de estas monarquías del Golfo Pérsico. Estos son los resultados de lo que ha sucedido hasta ahora, que no fueron mencionados en el discurso de Donald Trump a la nación. Donald Trump's, address to the nation. Well, yes, of course, because Donald Trump isn't. Bueno, sí, por supuesto, porque Donald Trump no dio su discurso para informar a la gente sobre lo que estaba ocurriendo. Dio ese discurso para reforzar la confianza en su liderazgo y para aumentar la confianza en los mercados. Y por tanto, obviamente miente sobre todo lo demás, miente sobre absolutamente todo, y solo cuentas las partes de la historia que te hacen quedar bien, omitiendo por completo los vacíos de tu relato. Nos hemos acostumbrado a que este sea el estilo de Trump. Y tengo que decir que al principio siempre decía, bueno, no escuches lo que dice Trump. Sabes, eso es malo para tu salud mental. Solo observa lo que está haciendo. El problema es que ahora lo que hace es casi tan horrible como las cosas que dice. Y creo que no le va bien en ningún sitio. La historia está llena de líderes arrogantes que pensaron que podían crear la realidad por la fuerza, que todo el mundo tendría que doblarse y adaptarse para someterse a ellos. Y luego descubrieron que no podían, especialmente con los mercados. En el sin twambord, los socios sin muvitstines bambli, ni camport prep to heintu, ni de oroquea, ni lo ganalin to ras crankets at bank. Agenda about your ideology, about how great you think you are. You had, in Roman times, you had En tiempos romanos, tenías a Diocleciano, que pensaba que podía obligar a los mercados a detener la inflación. Y así, impusieron la pena de muerte a los comerciantes que superaran los precios decretados de los bienes. Creo que miles, si no decenas de miles, de comerciantes fueron ejecutados por contravenir los edictos de precios de Diocleciano. Pero al final, todo fracasó, y la inflación se disparó durante su reinado. Increíblemente, parece que nunca aprendimos ninguna de esas lecciones.
Tienes a Trump en el siglo XXI en Estados Unidos, el país más rico, grande y poderoso del mundo, cometiendo exactamente los mismos errores que cometieron los emperadores anteriores. Y va a conducir exactamente a los mismos resultados. Por desgracia para el resto del mundo, creo que va a haber mucho sufrimiento en el sur global, mucho más que en Estados Unidos. Y luego ya sabes, probablemente veremos el colapso de la Unión Europea, probablemente veremos el colapso de la OTAN, algo que en cierto modo Trump sí quiere ver. Desea destruir la OTAN y la UE, y quizá eso podría ser un rayo de esperanza en esta guerra. Pero en lo que respecta a su liderazgo, está fracasando. As far as his leadership goes, he's failing. Alex, looking at what has happened, I think there is a lot to be learned. Alex, viendo lo que ha ocurrido, creo que hay mucho que aprender de las dos guerras, en Ucrania y en Oriente Medio ahora mismo. La guerra en Ucrania comenzó porque la administración Biden rechazó las negociaciones con Rusia en diciembre de 2021. Rusia intentaba desesperadamente hablar con Washington y con la OTAN, pero nadie parecía dispuesto a ir en esa dirección, a hablar con Rusia. Luego, hemos visto lo que ha sucedido hasta el día de hoy. Donald Trump, cuando fue elegido, si yo fuera presidente de Estados Unidos, esto nunca podría haber ocurrido. Lo cual, creo, no es realmente un problema del presidente, sino un problema del imperio. I think it's not the problem with the president, it's the problem with the empire. Empire doesn't understand, doesn't learn. The learning curve is so El imperio no entiende, no aprende. La curva de aprendizaje es tan plana porque hizo lo mismo que hizo la administración Biden. Irán intentó desesperadamente hablar con Estados Unidos. Y ahora llevamos más de un mes de guerra, con Irán diciendo que no habrá alto el fuego, Rusia diciendo que no habrá alto el fuego. En este momento, el campo de batalla decidirá el resultado de esta guerra. No son Irán y Rusia quienes deciden sobre estas guerras. Es Estados Unidos quien los está obligando a entrar en ellas. Y creo que algo ha ocurrido en Rusia y algo está ocurriendo en Irán. La gente está diciendo, no, ya basta. No vamos a aceptar esto más. People say, no, that's enough. We're not going to accept this anymore. Yes, because both Russia and Iran, and then Sí, porque tanto Rusia como Irán, y esto también es cierto para otros países como Cuba, Venezuela, China y algunos más, están siendo acosados, oprimidos y sancionados de forma perpetua por las potencias occidentales, obviamente lideradas por Gran Bretaña y Estados Unidos. Parte de ese acoso incluye sancionarlos financieramente para que no puedan comerciar con el resto del mundo, dejando sus economías casi permanentemente asfixiadas. Y otra parte tiene una dimensión militar, en la que se rodea a estos países con bases militares. En el caso de Cuba y Venezuela, fueron sometidos a embargos prácticos que les impiden incluso producir suficiente energía para sus economías. Irán ha estado bajo sanciones de máxima presión y rodeado de bases militares estadounidenses. Estados Unidos ha financiado a la organización terrorista MEK. the MEK terror organization. It has turned Iran's neighbors against Iran. Ha vuelto a los vecinos de Irán en su contra. Hasta el último momento, los iraníes querían resolver las disputas mediante la negociación. Pero una vez que Trump decidió usar la fuerza y declarar la guerra a Irán, creo que ahora Irán tiene todos los incentivos del mundo para llegar hasta el final y no permitir un retorno al statu quo anterior. Porque ya sabes, eso solo significaría más décadas de acoso, sanciones, embargos, atentados terroristas, sabotajes, todo eso. Y cuando surja la próxima oportunidad de llevarte la guerra, lo harán de nuevo. Así que ahora, dado que te ves obligado a ir a la guerra, por supuesto que te conviene luchar hasta el final y eliminar por completo la amenaza a tu seguridad nacional. Completely remove the threat to your national security. And the same is the case for Russia. Russia has been Y lo mismo ocurre con Rusia. Rusia ha estado sitiada durante décadas, de hecho, durante siglos. Ya sabes, cada vez que las potencias occidentales han tenido la oportunidad o el deseo de invadir Rusia o de organizar operaciones de cambio de régimen y revoluciones de colores, lo han intentado. Y dependiendo de cómo se quiera ver, se puede retroceder casi 800 años hasta cuando todo empezó. Fue con las cruzadas.
Aprendimos sobre las cruzadas por Tierra Santa, y las aprendimos como si fueran puramente religiosas. Pero también hubo cruzadas del norte, que atacaron las regiones que hoy son territorios rusos. Y el incentivo subyacente siempre ha sido saquear, expoliar, esclavizar y apropiarse de la riqueza de los países objetivo. En algunos momentos incluso fue de forma abiertamente declarada. And, at some points it was even overtly so. Today, we talk about democracy. Hoy ya sabes, hablamos de democracias y de que este líder está loco, aquel líder está loco, que mata a su propio pueblo, oprime a las mujeres y así sucesivamente. Pero siempre se trata de lo mismo, se trata del colateral, se trata de la riqueza, se trata obviamente de esclavizar a la población, porque toda esa riqueza no se va a extraer sola. Ya sabes, alguien tiene que hacer el trabajo. Y luego, claro, alguien objetará si digo esclavizar al pueblo, porque en realidad no son esclavos, no tenemos esclavitud. Pero ya sabes, cuando Vladimir Putin llegó al poder en Rusia, el salario medio en Rusia era de $56 al mes. Así que, ya sabes, se puede decir que eso es esclavitud, pero eso es vivir con menos de $2 al día. Eso es pobreza extrema. Eso quizás sea peor que la esclavitud. That's maybe worse than slavery. Alex, Alex, here is what Lavrov said. Alex, esto es lo que dijo Lavrov. Sabes, mencionó recientemente que el derecho internacional está muerto por culpa de Donald Trump. A Donald Trump no le importa el derecho internacional. Él dice, bueno, él define la política, decide todo. No le importa el derecho internacional. Y lo que él diga, eso es el derecho internacional. Pero añadió algo más, que creo que es importante en el contexto de lo que estamos hablando ahora. Estamos en medio de una reconfiguración del orden mundial que con suerte conducirá a la formación de un mundo multipolar, estable y justo. Pero ahora mismo, esta reestructuración se asemeja más a una disrupción en todos los ámbitos, y la lucha por el poder en todo el mundo es encarnizada. Los politólogos en Rusia y en otros lugares señalan varios indicios que muestran lo difícil que es realmente la situación actual. Está hablando literalmente de cómo el mundo ha cambiado y está cambiando ahora mismo. Y en este nuevo mundo, Alex, ¿cómo ves que se comporten o reaccionen los estados árabes del Golfo Pérsico? Porque Netanyahu quiere hacer algún tipo de... Bueno, dijo que quiere. No sé, básicamente está diciendo, no uséis este radar para Mosul. Ajustemos algo que vaya de Arabia Saudí a Egipto, para engañarlos, para hacer que Israel forme parte de una nueva clase de fuerza contra el eje de resistencia. No sé qué tipo de ejército sería ese, ni quién participaría en él. Y de algún modo él siente que esos líderes árabes tendrían algún tipo de apoyo de su base, de su pueblo, cosa que yo creo que no es así. Pero ¿cómo ves que Asia Occidental se mueva en esa dirección? Sabemos que Irán ya ha decidido cuál será su camino. ¿Cómo ves a los estados árabes? Bueno, obviamente los estados árabes son extremadamente débiles y vulnerables. Creo que esas ideas de desviar el petróleo a través de oleoductos que lleguen a Haifa, en Israel, son solo ilusiones construidas sobre delirios. Es una fantasía. Porque si fuera una idea tan buena, ¿por qué no la han llevado a cabo ya? No lo han hecho porque en realidad no es viable. No es factible, ya que aún sería necesario pacificar a todas las poblaciones a lo largo de las rutas de los oleoductos y habría que mantenerlas pacificadas de forma permanente. Israel es demasiado pequeño y demasiado débil, y Estados Unidos está al otro lado del planeta como para ser el policía allí. Y era evidente que en los círculos militares estadounidenses existía la conciencia de que dependían por completo de sus alianzas locales para mantener cualquier tipo de hegemonía en esa región. También dependían de proyectar poder. Pero ya sabes, hace 30 años, con tus grupos de ataque de portaaviones, tus Tomahawk Seals guiados de precisión,
podías proyectar poder con éxito. Hoy en día ya no impresiona a nadie, porque no solo son armas extremadamente caras cuando se enfrentan a enjambres de drones baratos, sino que además están obsoletas y en muy escasa cantidad. Así que ya has perdido estratégicamente. So you already lost strategically. Fantasizing that you're going to rearrange the flow of oil. Fantasear con que vas a reorganizar de algún modo el flujo del petróleo para hacer que el estrecho de Hormuz y de Irán sean irrelevantes es, en realidad, solo una fantasía sobre salvarte a ti mismo cuando ya has perdido. Así que no creo que eso signifique gran cosa. En cuanto a la cuestión del derecho internacional, tengo que decir que realmente no sé qué pensar al respecto, Nima, porque las personas que hablan del derecho internacional con cierto apego sentimental suelen referirse a un documento, y ese es la Carta de las Naciones Unidas. Y eso está bien hasta cierto punto. La Carta de la ONU es un buen documento. Podría ser uno de los mejores textos jurídicos jamás redactados. El problema es que las potencias dominantes del mundo siempre han utilizado ese marco de una manera más bien transaccional, ya sabes. In a kind of a transactional way, if it was expedient for them to abide by international law. Si les resultaba conveniente cumplir con el derecho internacional, lo hacían. Pero la mayoría de las veces les resultaba más conveniente obligar a otros a cumplirlo, y ellos nunca lo hacían. O, ya sabes, quizá hoy sí lo hagan, pero mañana se desentienden de todos sus compromisos y lo cambian todo. Así que, el derecho internacional está muerto hoy, pero no murió con esta guerra contra Irán. Prácticamente lleva muerto desde el principio. El problema es que, cuando todos los demás reconocen que el derecho internacional está muerto, entonces cada uno empieza a tomar su futuro en sus propias manos. Y deciden algo así como, bueno, supongo que necesitamos armas nucleares, porque es la única manera de que nos dejen en paz. Bueno, se puede lamentar eso, pero ¿quién creó esa realidad? Sabes, si vas a atacar y bombardear a todos los países que no tienen armas nucleares, entonces estás haciendo que todos los países piensen, necesitamos armas nucleares. Y por tanto, las consecuencias de eso recaen completamente en Estados Unidos, Gran Bretaña, Israel y todas esas potencias globalistas occidentales. No sé si va a ser posible revertir esas tendencias. Creo que la única alternativa de seguridad, bueno, vale, desde el punto de vista militar, son los misiles hipersónicos. Pero hasta ahora creo que solo 3 países tienen misiles hipersónicos, o quizá 4, Irán, Yemen, China y Rusia. Y la otra opción es quizá unirse a la Organización de Cooperación de Shanghái, que está en el continente euroasiático y es viable. Si estás en el sur global o en Sudamérica, probablemente no sea viable. Así que es una situación complicada. Pero por otro lado, creo que esta situación complicada obligará a los líderes de muchos países a llegar a soluciones constructivas, a mantener un diálogo constructivo con sus, ya sabes, vecinos, con otros países de la región y, con suerte, alcanzar algún tipo de acuerdo pacífico, quizás siguiendo el modelo del Tratado de Westfalia. No lo sé, pero está claro que no se logrará sometiéndose a Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia. By submitting yourself to the hegemony of the United States and Britain and France. Do you think that ¿Crees que el tono está cambiando en Europa después de ver cómo se destruyeron las bases estadounidenses en Oriente Medio? Bukarest, el jefe de la CIA, Antonio, ADF in Germany? Yeah, ADF, Alternative for Deutschland. sí, AfD, ya sabes, alternativa para Alemania. Ella estaba hablando de cómo Estados Unidos debería retirar sus tropas de Alemania. Ya sabes, desde la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos ha estado allí, y cada vez decían, estamos aquí para proteger. Pero no creo que nadie sea ya tan ingenuo como para creer que la presencia estadounidense en su país les ayudaría o protegería. Esto es algo nuevo, el resultado de lo que ha ocurrido en Oriente Medio. The outcome of what has happened in the Middle East.
How do you see the changes happening? Because we've seen ¿Cómo so ves que se far produzcan the estos cambios? president of Porque hasta Spain ahora hemos visto al presidente de España decirle que no a Donald Trump, diciendo que no importa si quiere sancionarnos o imponernos aranceles. No importa. Ves a Italia y Francia moviéndose de alguna manera en esa dirección. Va a ser Europa independiente. No hablo de los líderes actuales, pero si observas el resultado en Oriente Medio, el resultado de la guerra en Ucrania, parece que está conduciendo a una especie de nueva realidad, una nueva comprensión por parte de la opinión pública en los países europeos. I think that Europe as a whole, the European Union is Creo becoming que Europa, en su conjunto, la Unión Europea, está volviéndose cada vez más irrelevante. Y la OTAN también. Sí, la OTAN también. Sí, la OTAN, obviamente. Es asombroso, absolutamente asombroso, que la OTAN y la Unión Europea, en el conflicto entre Hungría y Ucrania, donde Hungría es miembro tanto de la OTAN como de la Unión Europea y Ucrania no lo es, cuando Ucrania ataca las líneas de suministro energético de Hungría y la corta del gas y el petróleo rusos, la OTAN y la Unión Europea, que sin duda deberían proteger los intereses de Hungría y defenderla frente a Ucrania. En cambio, se ponen del lado de Ucrania, que no es miembro ni de la OTAN ni de la Unión Europea. member of neither NATO nor European Union. So, why Entonces, ya sabes, ¿por qué querría algún país ser miembro de esta alianza si la alianza se vuelve contra sus propios miembros en favor de los no miembros? No tiene ningún sentido. Creo que estas estructuras ya están colapsando, ya se están desintegrando. Parte del conflicto con Trump acelerará eso, y creo que deberíamos acogerlo. Luego ya sabes, los países de Europa tendrán que trabajar en hacer las paces entre ellos. Alemania también tiene un problema muy difícil con su vecindario, porque ya sabes, tiene a Polonia en su frontera, que ahora es una potencia regional muy respetable, tanto económica como militarmente, y parte de la clase política polaca definitivamente quiere antagonizar a Alemania. definitely wants to antagonize Germany. Radek Sikorski, who was celebrating the destruction Bueno, of Nord Radek Stream. Sikorski estaba celebrando la destrucción de los gasoductos Nord Stream. Luego ya sabes, Alemania también tiene una relación históricamente muy difícil con Francia, otra gran potencia en su vecindad. Y las cosas pueden ser muy tensas también con los países escandinavos, Suecia, Noruega y Dinamarca. Así que en realidad, solo hay una potencia en la región que podría ser un socio y amigo fiable para Alemania, y esa es Rusia. Por eso ha sido tan importante para el liderazgo actual en Alemania, la Unión Europea y la OTAN, hacer todo lo posible por destruir la relación entre Alemania y Rusia y convertirla en algo, ya sabes, mutuamente hostil. In fact, hostile, mutually hostile. But I think that with time, all these things Pero will have creo to que change. con el And I tiempo, think that if I todas was estas in cosas government, tendrán que cambiar. that they would Y creo que probably si la AfD llegara al poder en Alemania, probablemente tenderían la mano a Rusia, no solo por cuestiones de energía y gas natural, sino también por seguridad. Y ya sabes, en el largo ciclo de la historia, cuando Alemania llegaba a un punto de crisis aguda, normalmente se volvía hacia Rusia y solía encontrar allí un socio dispuesto. Y creo que una vez que esta desafortunada alianza de, ya sabes, overseas, este se canostó, Greens, how do they call the traffic light alliance? These political. la alianza del semáforo, esas monstruosidades políticas, se desintegrará. Y quizá, si la AfD forma el próximo gobierno, creo que esas relaciones empezarán a cambiar. Ya sabes, Rusia ya mantiene una buena relación con Hungría y con Eslovaquia, por ejemplo. Los rusos querían arreglar su relación con Polonia, pero eso también se destruyó. Y creo que incluso en Italia y Francia, Rusia encontrará puertas abiertas y socios dispuestos a su debido tiempo. Así que entonces, cada país tendrá que establecer sus acuerdos de seguridad con las demás potencias regionales y con sus vecinos de forma bilateral, básicamente. Y por tanto, con suerte, si se deja que las cosas sigan su curso, sería muy optimista respecto a que eso es lo que va a suceder. Very optimistic that this is what's going to happen. But I think that we have
Pero creo que tenemos estos poderes globalistas que están intentando activamente destruir todo esto, tratando de impedir que la AfD llegue al poder en Alemania, tratando de impedir que el Rassemblement National forme un gobierno en Francia y apoyando deliberadamente a aquellas personas en Polonia que quieren antagonizar con Rusia y Alemania, manteniendo al continente al borde de la desestabilización. Y luego están los problemas en los Balcanes. Lo mismo. Veremos qué pasa, Nima. Es muy difícil de predecir. Está claro que la gente no quiere guerra. No quieren ir a la guerra contra Rusia. No quieren ir a la guerra entre ellos. Pero, lamentablemente, la historia nos enseña que a menudo cabales muy pequeños en el poder pueden iniciar guerras mundiales. Quiero decir, estamos hablando literalmente de un puñado de personas que tienen tanto poder y tanta influencia que pueden urdir la Primera y la Segunda Guerra Mundial y pueden orquestar la revolución bolchevique en Rusia. Así que tengo la esperanza de que gracias al hecho de que hoy tenemos Internet, de que hoy tenemos redes sociales, de que el nivel del discurso es mucho más sofisticado, más matizado y de mayor nivel, la paz pueda ser defendida y prevalecer. Pero se puede ver que ahora están intentando, ya sabes, reunir una coalición para derribar X por completo, para hacerla inaccesible en Europa. Y no sé si tendrán éxito en esto, pero están intentando impedir el discurso abierto. Están intentando volver a los tiempos en que dependíamos de los periódicos, la radio y la televisión, y eso les facilitaba mucho controlar la narrativa. Si logran recuperar el control de esa narrativa, podrían conseguir empujarnos de nuevo hacia la guerra, ya sabes, como una guerra mundial en el continente europeo, como hace 80 años. Así que ese es el peligro. Veremos qué pasa. Pero creo que, mientras tanto, todo el mundo, absolutamente todo el mundo, debe levantarse y defender la libertad de expresión. Conocerás la verdad, y la verdad te hará libre. Si perdemos la lucha por la verdad, por la libertad. Alex, antes de terminar, creo que muchos de nosotros deberíamos recordar el papel de uno de los actores más importantes en todo este asunto. Lo que estamos presenciando ahora mismo es el resultado de una política fallida por su parte. ¿Quién es él? Esto es lo que dijo Benjamin Netanyahu hace mucho tiempo. La política era la misma, y el resultado fue de algún modo beneficioso para todos nosotros, en todo el mundo. Esto es lo que dijo. Armando, de forma sistemática, a la mayoría de los grupos terroristas que operan contra Occidente. Los han estado entrenando en su propio territorio y en países alineados con la Unión Soviética. Les han estado proporcionando dinero, valijas diplomáticas, refugios seguros y así sucesivamente. Si elimináramos a la Unión Soviética y a su principal representante, la OLP, el terrorismo internacional se derrumbaría. Dejaría de ser tan amenazante. Hasta el día de hoy sigue siendo el mismo, y es increíble cómo el imperio le adora, ¿sabes? Sí. Bueno, Empire Nima parece ser una secta satánica de la muerte, y por supuesto que le adoran. No sé qué pasó con Trump, pero algunas personas dicen que siempre fue así, que simplemente se reveló, que nos había estado engañando hasta el 28 de febrero. Pero un amigo mío señaló algo muy interesante que me gustaría investigar. Dijo que al parecer, todo empezó a ir cuesta abajo desde que Jared Kushner apareció en escena. Por alguna razón, Kushner estuvo presente y activo en la primera administración de Trump, y luego desapareció. Parecía que Trump se había distanciado de él, y durante casi el primer año de su nueva administración, Jared Kushner no se dejó ver por ninguna parte. Jared Kushner was nowhere to be seen. He wasn't part of the government. Remember, Steve Witkoff was going on. Él no formaba parte del gobierno. Recuerda, Steve Witkoff estaba llevando a cabo todas esas negociaciones y viajes por su cuenta, no con Kushner. Y de repente Kushner reaparece.
Está en todas partes, prácticamente controlándolo todo. Y casi de inmediato tenemos ese ataque en Valdai, que fue muy extraño. Pero ocurrió, y ocurrió con armas estadounidenses. Así que ahora hay dos posibilidades muy malas. Una es que Trump estuviera implicado, y la otra es que no lo estuviera, lo cual es aún peor, porque implica que no tiene su administración bajo control. Eso significaría que hay elementos rebeldes en su administración haciendo lo que les da la gana, asesinando a personas con las que negocian y fomentando guerras, mientras Trump está completamente perdido y no puede controlarlo. Lost and can't control it. Both possibilities are very bad. Ambas posibilidades son muy malas, y en cualquier caso, Trump es responsable. De todos modos, eso no pretende excusarlo en absoluto. Pero luego tenemos que examinar el papel y la posible obra de vida de Jared Kushner, quien es. Y resulta que es muy cercano a Netanyahu. Es decir, está cerca de los mismos círculos con los que Netanyahu tiene relación. Así que esto nos lleva de nuevo a ese culto satánico de la muerte que parece estar al mando. Y esos parecen ser los mismos círculos de los que provenía Jeffrey Epstein. Y hoy sabemos quién era el empleador de Jeffrey Epstein. Ya sabes, porque, vale, tienes al sicario, pero también hay que tener en cuenta quién le paga al sicario, ¿verdad? Quién ordena las guerras, los asesinatos y todas esas cosas. The wars and the assassinations and all these things. And it seems to be coming from the same source. Y parece que todo proviene de la misma fuente. Ya sabes, las familias bancarias que se hacen fotos delante de cuadros de Satanás convocando a sus tropas. ¿Sabes de lo que hablo? Todo parece venir de ahí, incluido el plan de Bill Gates sobre las pandemias, la crisis climática, los confinamientos, la crisis energética, el ataque a los agricultores, la ingeniería de una hambruna global que probablemente esté a 1 año o año y medio de distancia, lo que podría acabar con la vida de miles de millones de personas y así sucesivamente. Así que me parece que Trump básicamente ha capitulado ante ellos. O, como dicen algunos, no, él siempre estuvo de su lado. Siempre formó parte de eso. Puede ser. ¿Quién lo sabe? En cualquier caso, lo bueno es que hoy sabemos quién es el enemigo. No tenemos que preguntárnoslo. Yeah. Thank you so Muchas gracias, Alex. Gracias por invitarme. Hasta la próxima. Y nos vemos. Adiós. much. Bye. Thank you.